Saludamos y damos la bienvenida al doctor César Montúfar, académico, analista político, quien acaba de concretar conjuntamente con unas dos decenas de connotados hombres y mujeres públicas de Ecuador, la Fundación Meridiano, un proyecto que lo venían construyendo. Quisiéramos conocer, doctor Montúfar, qué es lo que piensa usted, qué es lo que piensa su fundación cuando nos encontramos ya por delante con solamente 17 días de campaña electoral. Y observamos que tanto en las tarimas, una que otra que se abre en el país, pero sobre todo en las redes sociales, sigue predominando un nivel de banalidad en los discursos de quienes intentan dirigir el país y representarnos. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, Meridiano es una fundación que se ha constituido en los últimos meses en perspectiva precisamente de trabajar en dos aristas fundamentales: el tema de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, la transparencia y, por supuesto, los derechos humanos de los ecuatorianos. En ese sentido, ya constituidos, hemos tomado la iniciativa de aportar al debate electoral en que en este momento se encuentra el país, pidiendo, demandando a los candidatos y candidata a la presidencia de la República precisiones sobre temas que tienen que ver con este ámbito. Eh, Creo que el Ecuador vive intoxicado por la corrupción, intoxicado por denuncias de corrupción que van y vienen y no llegan a ningún lugar y crean un clima y un ánimo de impunidad en el país que sencillamente conspira en contra de toda la institucionalidad democrática. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, hemos planteado una carta con 5 puntos que nos parece que son fundamentales, y desde esa perspectiva aportar, como usted lo dijo hace un momento, a que el debate electoral sea un debate que gane contenido. Si bien el próximo presidente o presidenta de la República va a gobernar por muy corto tiempo, un año y medio, es absolutamente indispensable que los ecuatorianos el próximo 20 de agosto asistamos a las urnas y podamos votar con mayor información, no únicamente lo que lastimosamente hasta ahora podemos ver en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales sobre todo. ¿Cuáles serían estos puntos que ustedes piensan son indispensables para lograr una radiografía, por decirlo así, clara, objetiva, pragmática de los candidatos? A ver, el primero de ellos es quizá muy sencillo, pero eh, no obstante ser sencillo, lastimosamente no se ha dado en el país. Y es no a Meridiano, al país, la necesidad de que los candidatos y candidatas a la presidencia de la República le indiquen cuál va a ser su equipo de gobierno en algunos cargos clave de la administración pública, de la administración del Ejecutivo. Por ejemplo, nos parece fundamental que nos digan quién va a ser el próximo secretario jurídico de la presidencia de la República. Nos parece que es fundamental que nos digan quién va a ser el próximo ministro de Finanzas y Crédito Público. Nos parece que es fundamental que nos digan quién va a estar a cargo del sector petrolero, quién va a estar a cargo de EMCO. Acabamos de vivir todo un escándalo alrededor de la empresa coordinadora de empresas públicas, y en ese sentido es fundamental que se nos mencione quién va a estar a cargo también, por ejemplo, de la Secretaría Nacional Anticorrupción. ¿Quién va a estar a cargo de la Secretaría Nacional de Seguridad del Estado? Es decir, nos parece que en ese sentido es fundamental que el próximo presidente o presidenta de la República sea, digamos, lo suficientemente claro y transparente para que nos indique los principales colaboradores en estas áreas. Este es el primer punto, Gustavo, que nos parece que puede resultar evidente, obvio. Si usted mira las campañas democráticas en todo el mundo, en muchos países del mundo, usted va a ver que no se elige solamente se elige solamente a una persona. Por supuesto, el candidato o candidata a la presidencia de la República tiene que tener las credenciales y el liderazgo, y la gente finalmente sufragamos en la papeleta electoral por un binomio presidencial y vicepresidencial, pero es absolutamente indispensable que este punto al menos sea un punto que sea señalado con claridad, es decir, que nos digan quién es el equipo, con quién van a gobernar. Eso es fundamental y nos parece básico.
En segundo lugar, Gustavo, nos parece que es fundamental, que los candidatos mencionen cuáles van a ser su postura respecto a grandes casos de corrupción que ha vivido el país y que hoy están en la impunidad. Le voy a mencionar solamente uno. Nosotros en la carta mencionamos tres, pero solamente por cuestiones de tiempo le voy a mencionar uno. El tema Odebrecht, por ejemplo. Otros países de América Latina, como el Perú, llevaron adelante un acuerdo de reparación con la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht, como conoce el Ecuador y conoce el país entero, en la última década y media, durante el gobierno, durante los años 2010, 2009 en adelante, durante el gobierno del expresidente Correa, tuvo varios contratos, no solamente con el gobierno central, sino también con algunos gobiernos seccionales, como por ejemplo el municipio de Quito. Muchos de esos procesos han sido judicializados por corrupción. Sin embargo, la firma Odebrecht no ha reparado un solo centavo al Estado ecuatoriano. Le mencionaba el caso del Perú. En el Perú hubo un acuerdo de reparación con Odebrecht. En el caso de República Dominicana, igualmente. En el Ecuador no ha ocurrido nada. Hubo un intento hace algunos años por parte de la Procuraduría General del Estado que quedó en nada. Entonces, allí el presidente de la República tiene que tomar una decisión. Estoy mencionando ese tema, pero igual le podría mencionar, por ejemplo, otros temas fundamentales como el tema de Palo Azul, como el tema de la misma empresa OCP, y así podríamos hablar de otros. Eso es responsabilidad, no es solamente de ciertas funciones del Estado, es responsabilidad del Estado ecuatoriano en su conjunto. Por supuesto, sin interferir en otras funciones del Estado, porque no se trata de eso, pero se trata de que exista desde parte del Ecuador un liderazgo claro en ese sentido. Otro tema que nos preocupa, que está dentro de la carta que nosotros enviamos, el tema de la seguridad social. Eh, en el año 2018, Gustavo, hubo una sentencia de la Corte Constitucional en que conminaba al Ejecutivo a tomar acciones en función de que el Estado ecuatoriano pague la deuda que tiene con la seguridad social. Aquí hay un tema que algo, por ejemplo, ha hecho este gobierno, pero no lo suficiente. Y eso es un tema que tiene que estar en el debate. Y otro le menciono de los que está en la carta, porque solo son 5, habría muchísimos, pero nos parece que habría que concentrar en lo que nos consideramos importantísimos o clave. Está el tema del proceso de renovación de las concesiones de telefonía celular, que es algo que tiene 15 años de duración, es un contrato que está en vigencia y que está terminándose. El actual gobierno inició un proceso. Nosotros consideramos que el próximo presidente o presidenta o que los candidatos deben pedir al gobierno que formalice la suspensión de ese proceso para que sea el próximo gobierno el que lleve adelante bajo ciertas condiciones que están estipuladas y precisadas en nuestra carta. Le acabo de mencionar esos 5 temas que nos parece fundamentales y, como le digo, nuestra intención es contribuir para que los candidatos puedan, sobre temas muy específicos que están totalmente dentro de su poder, dentro de su decisión, si es que realmente hay un compromiso de lucha anticorrupción, más allá de la retórica, pronunciarse y de esa manera que los ecuatorianos tengamos más información y se enriquezca este debate electoral. Un tema que nos hubiese gustado que pregunten, doctor Montúfar, más sabiendo que en esta nueva Fundación Meridiano están también presentes algunos ciudadanos de Cuenca, es preguntar a los presidentes, a los candidatos, perdón, a la presidencia de la República, potencial presidente, vicepresidente o presidenta, vicepresidenta, qué van a hacer con respecto al centralismo o al bicentralismo, que en lugar de solucionarlo gobierno a gobierno ha venido promoviendo un desarrollo asimétrico del país. Bueno, yo creo que ese es un tema central. Y yo creo que tiene muchísimo que ver como creo que los ecuatorianos hemos padecido con la corrupción, es decir, con un Estado ineficiente, con un Estado que dada su concentración en términos de funciones, de competencias, ha generado y genera muchas ventanas para que hayan perjuicios en contra de la administración pública. Ese es un tema absolutamente fundamental. Y es un tema que requeriría una reforma constitucional profunda. Y por supuesto que es en ese y otros temas están totalmente o deben estar totalmente presentes en la agenda. Tal vez, Gustavo, nuestra intención es más modesta.
estamos pensando, y esta carta ha sido redactada para los candidatos en perspectiva de que van a tener un año, 5 o 6 meses de gobierno. Durante ese periodo sería casi imposible. Nosotros, usted conoce, yo he venido planteando el tema de una reforma constitucional profunda en el Ecuador eh, desde hace algún tiempo, que supere todos los vicios que tiene la constitución del 2009, pero digamos, es imposible, no sería realista plantear un tema de esa magnitud como una reforma constitucional. Nuestra carta, como le digo, Gustavo, es muy modesta en el sentido de apuntar cosas muy precisas que pueden ser significativas. Tiene quizá esa ventaja, pero también tiene limitaciones, como usted mismo lo acaba de señalar. Con usted, doctor Montúfar, hemos tenido oportunidades desde algunos años de conversar sobre este tema de la corrupción, un verdadero cáncer del país, pero que va de la mano del otro tema que sí lo están abordando ustedes, este de la impunidad. ¿Qué es lo que espera hacer Meridiano dentro de su agenda en este tema cuando hay candidata para ser específico, en la presidencia de la República que abiertamente habla, pone en su discurso la intención de echar al suelo incluso sentencias que se han dado ya por corrupción en el país? Miren, el tema de la impunidad es quizá el tema principal de la corrupción. Y creo que lastimosamente en el Ecuador, en vez de avanzar, hemos retrocedido. Hay en ese punto algunos aspectos absolutamente importantes y precisos. Le doy un caso que está abordado en nuestra carta. Usted conoce y el país conoce que en el año 2010, de una manera tramposa, la Corte Nacional de Justicia de aquel entonces emitió una resolución a través de la cual, para que la Fiscalía pueda llevar adelante procesos de investigación, de instrucción fiscal, debía contar con un informe de responsabilidad penal de la Contraloría. Con esta resolución de la Corte, se dejó en la impunidad cantidad de casos gravísimos de corrupción. Eso fue una de las maneras a través de las cuales el Estado ecuatoriano quedó absolutamente indefenso frente a bochornosos casos de corrupción que no pudieron ser llevados a la justicia debido a esta maniobra. En el año 2018, Gustavo, la Corte Constitucional eliminó ese requisito. Eh, pero como usted también conoce, desde la Constitución del 98 hay ciertos delitos en contra de la administración pública que son imprescriptibles. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, estamos llamando es primero a la ciudadanía a tener presente este tema. Ahí hay quizá, mira, se habla tanto de los problemas fiscales y de que el Ecuador no tiene recursos para lo que más necesita, cuando en realidad ahí está una fuente importantísima para recuperar recursos para el Estado. Si es que se reactivaran esos casos. Está, por ejemplo, el caso Palo Azul, donde usted puede ver afectaciones de cientos de millones de dólares que pudiera el Estado ecuatoriano recuperar. Hablé del caso de Brecht, hablé hace un momento del tema OCP. Es decir, podríamos ir sumando la cantidad de casos y allí tendría usted una verdadera posibilidad de que el Estado ecuatoriano pueda recuperar los recursos. Está el tema de las sentencias que usted acaba de decir, que buscan en la estrategia de varios actores políticos eliminar. Entonces, eh, tenemos que en el Ecuador, y ese es quizá uno de los aportes que quiere hacer la Fundación Meridiano, pasar de lo que es sencillamente el escándalo, la denuncia, a demandar en este caso a los candidatos o a los futuros eh, 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 funcionarios y jefes de las funciones, en este caso del Ejecutivo, a tomar acciones concretas, inmediatas sobre casos puntuales. Nuestra idea, Gustavo, usted conoce un poco el accionar que yo he desarrollado en los últimos años en este tema de la lucha en contra de la corrupción, es pasar, le diría, de la retórica, del rasgarse las vestiduras a tomar acciones concretas. Eso es lo que estamos buscando y esperamos que por ahí vaya el aporte de nuestra fundación. Llamar la atención sobre esos casos puntuales y esas acciones concretas que deberían llevarse adelante. ¿Cómo ve, por otra parte, doctor Montúfar, usted este nuevo ingrediente? No es que no ha existido en el país, pero hoy ha tomado cuerpo y se convierte en una amenaza real, tangible, de la seguridad en el marco electoral,
cuando hay candidatos como Fernando Villavicencio, quien dice haber recibido amenazas puntuales, periodistas que tienen que salir del país en esta etapa, y candidatos de los más distintos niveles en 5 provincias del país que, de acuerdo con todos los análisis, se encuentran en alto riesgo. Bueno, yo creo que ahí tenemos uno de los temas centrales que está ligado al tema de la corrupción. Eh, es un fenómeno de captura del Estado ecuatoriano por parte de grupos y organizaciones criminales. Eh, Esto es un proceso que con tragedia, con dolor, con sangre, vivieron, y el Ecuador ya lo está viviendo, países como Colombia, países como México. Captura de grupos organizados delincuenciales de sectores, de partes del Estado, y a través de las campañas políticas del financiamiento electoral. Eso ha sido y es uno de los mecanismos más utilizados. Por eso es que la lucha contra la corrupción y la lucha contra esta captura estatal de organizaciones criminales va absolutamente de la mano. No se puede pensar que son dos problemas separados. Y creo que el Ecuador está ya afrontando esa situación. Y por eso es que es precisamente necesario el tomar acciones concretas. Eh, Creo que ya llega la hora, Gustavo, de que en el país pasemos con mucha fuerza, con mucha responsabilidad, con mucha precisión y conocimiento sobre los temas, a adoptar acciones precisas. Un tema que es fundamental, no está abordado en nuestra carta porque, como le digo, lo que nosotros buscamos en este aporte de la Fundación es hacer consultas específicas a los candidatos sobre estos temas que tienen que ver con la lucha anticorrupción y contra la lucha contra la impunidad, del financiamiento de las campañas electorales, la penetración de estos grupos de criminalidad organizada, local y transnacional, hecho totalmente vinculado de la corrupción, en las campañas electorales, en las organizaciones políticas, a través del financiamiento electoral. Ahí hay un tema fundamental, ahí hay un tema básico que relaciona la lucha contra la inseguridad con la lucha contra la corrupción y en contra de la impunidad. Usted habrá visto, doctor Montúfar, varios estudios, entre ellos el Latino Barómetro, que da cuenta de la decepción de los ecuatorianos con el sistema democrático. La asamblea anterior terminó en medio de verdaderos escándalos y preocupaciones de los ecuatorianos por haber generado, ser copartícipe de generar un clima absoluto de ingobernabilidad en el país. ¿Qué podemos decir de esta siguiente fase que le estamos aún viviendo con la muerte cruzada? Bueno, y yo creo que, o sea, el Ecuador está en una espiral de deterioro institucional muy preocupante. Eh, Creo que lo que hemos vivido yo diría, 15, 20 años, eh, lejos de consolidar una participación y un debate democrático en el país que fortalezca las instituciones de la democracia ecuatoriana, más bien ha ido en sentido contrario. Y en gran medida, Gustavo, eso pasa por un discurso político que llega y comienza a descalificar todo. Eh, es el recurso de la antipolítica, es el discurso de descalificar todo lo existente para de esa forma encumbrarse en el poder. Cuando en realidad, Gustavo, si es que actuáramos en la política y se actuara en el debate público con responsabilidad y con precisión, con puntualizaciones, podríamos ubicar dónde están los meollos, dónde están los puntos críticos, dónde están las acciones concretas. Y eso nos parece que es lo fundamental. Creo que los ecuatorianos que tenemos de alguna u otra manera el privilegio de poder participar en los debates políticos, en los debates de orden público, tenemos la obligación de ir poniéndole contenido al debate, poniendo el contenido a la discusión democrática. Porque si no le ponemos contenidos, si todo termina siendo una espiral de descalificación, a lo que vamos es a arrollar nuestra propia institucionalidad. Y creo que eso es lo que le ha venido pasando al Ecuador. Eh, Nuestro aporte, Gustavo, un aporte modesto, es precisamente en el caso de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, ubicar precisamente esos aspectos precisos para de esa manera recuperar el debate democrático en el país.
Por Para eso le mencionaba finalizar, los temas que he mencionado. doctor Montúfar, y apelando a su conocimiento específico, a su formación en ciencias políticas y a su larga experiencia, ¿cómo ve la evolución de la campaña electoral? Usualmente, históricamente, hemos visto que en la penúltima semana, esto sería de esta semana a la próxima, normalmente hay una gran dinámica que va perfilando ya las posiciones definitivas. ¿Qué es lo que ve Con usted o preocupación, cree que pueda Gustavo, suceder? con preocupación, Gustavo, porque creo que una campaña electoral, por más corta que sea, por más situación, digamos, inédita que está viviendo el Ecuador luego de la muerte cruzada, requiere de discursos, de mensajes con más contenido. Un país que únicamente llega a decisiones polarizadas, sin análisis, termina equivocándose o puede terminar equivocándose. Eh, Creo que las redes sociales son importantísimas como un mecanismo de comunicación, de difusión, de ofrecer la posibilidad vamos a decir, poner sobre el tapete determinadas figuras como candidatos. Pero eso no puede reemplazar un debate democrático más sustentado en ideas, en propuestas y en temas precisos. Lastimosamente me parece a mí que estamos llegando a una suerte de banalización del debate electoral que, que, que nos pone en una situación de altísimo riesgo, porque finalmente uno puede votar o no votar por una imagen que puede parecer simpática en un Twitter, en un TikTok o en un anuncio de una red social, pero en el fondo no sabe por quién está votando. Yo le decía hace un momento, y quisiera tal vez terminar con eso. Solo estamos planteando 5 temas. Yo le pondría el primero, tal vez, con fuerza, que nos digan quiénes van a ser sus colaboradores principales. Creo que para eso es fundamental, y que podamos los ecuatorianos ver quiénes son, para que de esa forma podamos votar sabiendo a qué estamos y a quién estaríamos entregándole nuestra confianza el próximo 20 de agosto. Esa sería, digamos, un poco mi evaluación respecto a su pregunta, mi querido Gustavo. Gracias, doctor Montúfar. Yo le agradezco mucho y muy buenas noches. El doctor César Montúfar es académico y acaba de informarnos que la Fundación Meridiano, que la estaban gestando, está funcionando ya y ha enviado cartas a todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República pidiendo puntualizaciones en sus programas de gobierno.